El 19 de septiembre de 2017, no solo adquirimos un nuevo evento traumático en la Ciudad de México. El daño fue grave y extendido. $228 muertos, cientos de heridos, 110,000 damnificados. Descubrimos que los protocolos de seguridad son insuficientes. Problema que sigue sin resolverse en una ciudad donde los especialistas aseguran que va a volver a temblar. Formar una cultura de prevención más sólida y consciente tiene que ser el objetivo de toda una comunidad y una tarea todavía pendiente. La Ciudad de México es más vulnerable, y no menos, que el 19 de septiembre. Por dos razones. Una, seguimos sobreexplotando el acuífero, y ahí está una de las razones de la vulnerabilidad de esta ciudad más importante. Y por otro lado, seguimos sin estar preparados para acometer socialmente una contingencia como aquellas. Seguimos chacoteando en los simulacros. No bajamos, no empujamos, no gritamos, ¿no? Bajas ordenadamente. Sí, muy bien. Y luego, se acabó el simulacro. Yo vi el simulacro del 19 de septiembre pasado, gente que bajó de su edificio, se recargó en la estructura y se puso a fumar. Y los carros seguían circulando, y luego los bomberos estaban ahí cerquita para lo que se ofreciera para la escenografía. Pero en una ciudad con tanta vulnerabilidad como la Ciudad de México, no podemos seguir chacoteando ni tomándonos tan a la ligera los simulacros de seguridad. Voy a poner un ejemplo dramático. El edificio de San Luis Potosí y Medellín, allí los chilangos que trabajaban allí bajaron, no se empujaron, no gritaron, fueron ordenados, estuvieron 10 minutos afuera, se les pasó el susto, regresaron y se les vino abajo el edificio. Son 16 muertes. El que ocurran los temblores debe movernos a seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir actuando y seguir asumiendo esa responsabilidad que nos corresponde a todos niveles. Como le decía, no es solamente una tarea del gobierno, es también de los ciudadanos, el enterarnos, el actuar, el pedir asesoría y el mantenernos atentos, actuar de manera muy participativa, ser muy participativos sobre todo en los simulacros. Hay que tomarlos con mucha seriedad y sobre todo refinarlos. Si el 19 de septiembre de 2019 esta ciudad no ejecuta un simulacro mucho más poderoso, mucho más organizado, que involucre a la iniciativa privada, al gobierno, por supuesto, a los ciudadanos, y que todos nos tomemos en serio que estamos en una ciudad con mucho riesgo, nuestra sociedad y nuestra ciudad va a volver a enfrentar la siguiente tragedia como si fuera la primera. Y eso ya es imperdonable, ¿no? Es importante ser un agente provocador, provocar la participación social y provocar la participación de los políticos para que tengan conciencia que nuestro trabajo es salvaguardar la integridad de nuestros ciudadanos, porque para eso estamos. La Ciudad de México es compleja en el sentido de que construimos sobre una zona del lago, entonces los edificios están sobre el lago y tenemos el problema de que inclusive sismos muy lejanos nos afectan. Es muy raro en el mundo encontrar una ciudad que sea afectada por sismos que ocurren a 300 kilómetros, 400 kilómetros, pero también a sismos que ocurren a 50, 100 kilómetros. Pero el efecto que tienen es diferente.
Entonces, el que ocurre a 250 a 300 kilómetros, como el del 85, de 1985, trae otro tipo de ondas sísmicas que en ese caso afectaron más a edificios de 15 pisos, 17 pisos, y los más cercanos a edificios más bajos. El tema es realmente complejo porque también depende del espesor de la zona del lago en donde construimos, ¿no? Sabemos que la Ciudad de México se construyó sobre un lago, el lago existe ahí abajo, ahí está, y los edificios se mueven muy diferente de una colonia a otra dependiendo el espesor de esa zona del lago. El sismo del 19 de septiembre tuvo un epicentro a 120 kilómetros de la ciudad. Se derrumbaron 15 edificios, 8 estructuras colapsaron de manera parcial y 180 quedaron con riesgo de colapsar. A partir de los sismos de 2017 han ocurrido varias cosas a diferentes niveles. Una de ellas que le puedo comentar, o la primera que ocurrió, fue en diciembre de 2017. Se publicó la nueva versión del reglamento de construcción de la Ciudad de México. Por norma, ese reglamento se tiene que actualizar cada 5 años. Lo que ocurrió con los sismos de ese año fue que se agilizó la gestión, se agilizó el publicar este reglamento, que debo decir es uno de los mejores que hay en América Latina y probablemente en el mundo. Su estructuración, su hechura es muy precisa. En ella contribuyen expertos de muchos años en el ámbito de la ingeniería y es una herramienta fundamental para prevenir y para mitigar el riesgo por sismo. El reglamento no exige de entrada que haya un ingeniero estructural. Todo depende de un director responsable de obra, que es un especialista de la construcción. Lo que se conoce como el DRO, el director responsable de obra, es una persona que sabe de construcción, de permisos, el que va a coordinar la obra. Le podría llamar a un ingeniero estructural, pero no está obligado cuando el edificio es pequeño. Entonces no hay nadie que revise el proyecto. Esa parte yo creo que sí estaría faltando. En prácticamente todas las ciudades del mundo hay la exigencia de que haya alguien que revise. ¿Esto hace que la obra sea más cara? Sí, sí es más cara. ¿Que sea más lenta? También. Pero al final va a quedar una obra segura. Eso nos está faltando en la Ciudad de México. Y el reglamento tampoco le dice a los edificios viejos hagan los cambios necesarios, porque es muy, muy caro, ¿no? Entonces eso no está pasando, los edificios viejos se quedaron. Pero además en la Ciudad de México tenemos el problema de que hay muchos temblores. A cada rato está temblando. Eso no pasa en ninguna otra ciudad del mundo. Entonces el edificio cada 10 años, cada 20 años, cada 30 años recibe otra vez un temblor fuerte que lo daña. Tenemos el problema de que son viejos y fueron construidos con otros estándares. El reglamento, como lo dije, ha venido mejorando mucho, pero el edificio viejo se hizo con un reglamento viejo, con el conocimiento que había en ese momento que no era lo que hoy existe. Entonces ese edificio se construyó con un estándar, digamos, pobre, bajo. La Ciudad de México se encuentra sobre los vestigios de lo que fue el Gran Lago de Texcoco. El subsuelo es fangoso y sobre él está sentada gran parte de la ciudad. De hecho, 11 de las 16 alcaldías que la conforman. Se consideran, de manera general, 3 tipos de suelo de la Ciudad de México. Que es la zona del lago, la zona de transición y la zona dura, ¿sí? La zona dura es donde estamos ahorita, en CU, ¿sí? La zona del lago son los edificios, la colonia Roma, los edificios que fueron durante el 85 dañados, la zona centro, en fin. Entonces uno espera que en la zona de dura sea dura y no le pase, no sea mucho el efecto, ¿no? Y hemos encontrado de que no es tan dura. El subsuelo de la Ciudad de México, con un sismo muy grande, cambia, ¿sí? Cambia. No, si luego, después de varios años, viene otro sismo, el suelo no responde igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado tiempo, se compacta más. El mismo sismo así cambia la estructura del subsuelo, ¿sí?
Entonces, si damos por hecho trabajos que ya hicimos 20 años atrás, que van a ser iguales a los de ahora, no es tan correcto. Le llaman la Media Luna. Es la zona donde hubo más derrumbes el 19 de septiembre de 2017. Recorre desde Tláhuac hasta Lindavista. 8 delegaciones fueron escenario de la destrucción, que todavía tiene heridas abiertas, y de la que cuentan cientos de historias, entre ellas las de Álvaro Obregón 286 y las del Colegio Rebsamen. Era una mañana muy bonita, soleada, era una calma después del simulacro. Salimos a recreo, regresamos, yo tenía computación, regreso al salón, termino el recreo y estaba apuntando mi tema. De hecho, se quedó plasmado el tema ahí en el salón cuando sí sentí ya un jalón. Y les digo, temblor. Salen muy bien mis niños, salimos todos en un orden, salgo yo hasta el último porque normalmente las maestras nos quedamos hasta el último. No alcanzamos porque era un jaloneo muy fuerte y nos cubre una nube de polvo, pero yo no estaba entendiendo ni la magnitud, ni para mí es un temblor. Entonces llego a mi grupo, el grupo de tercero, que es de mi otra compañera, abro el ventanal porque ya no alcanzo a caminar con los niños, les grito que se agarraran de mí y los que pudieran del ventanal, del pretil de la ventana, y todos agarrados del pretil, unos agarrados de mis brazos, de mis piernas, les gritaba que no se separaran de mí, eran unos gritos, la verdad a lo mejor de desesperación, de angustia, pero no sabía qué estaba pasando. Decía, yo hasta cuando vi vidrios, yo dije que estrellé, tan fuerte estrellé el ventanal, vidrios, piedras, el polvo, y los niños, los que alcanzaba a mirar, tengo muy fija y yo creo que nunca en mi vida se me va a quitar las imágenes de angustia. Uno de tratarlos de proteger, de ser pulpo y protegerlos. Y la otra es la imagen de ellos gritando por sus padres, por sus animalitos. La tengo muy presente a los niños, que hasta las personas que los cuidan quizás, los cuidaban, la tía, la abuela, la angustia, eran gritos. Pero yo no sabía qué estaba pasando, yo no estaba viendo al salón, obviamente, ¿no? Y no se acerquen al barandal porque, bueno, había un barandal y pues me daba miedo que algún niño se me fuera. Y cuando yo veía que uno se me iba, porque obviamente querían correr, pues los agarras, los jalas hasta del suéter o de la playera, de la angustia. Entonces, pues ya cuando se pasa, entro al otro grupo y veo a otra compañera mía en donde la veo con una actitud de cara de asombro, con sus chiquitos también, y le pregunto, ¿estás bien, Miss? Y me dice, sí. Y entonces yo me pongo enfrente de ella, del lado del pizarrón, y yo empiezo a ver cómo se estaba empezando a cuartear el muro en donde yo estaba atrás con los niños, ¿no? En donde yo estaba haciendo mi repliegue de entrar al salón de donde estaba pasando el temblor. No sé ni cuánto duró, la verdad no he investigado, no me interesaba porque lo viví, punto. Yo estaba en el cuarto piso cuando se empezó a mover y dicen, está temblando, pero pues empezaron a tronar los vidrios, a caerse las ventanas, a romperse los vidrios, los plafones a caerse. Y fue cuando, no, pues sí, yo también entré en pánico y vámonos ya. Pero ya cuando intenté yo llegar a las escaleras de emergencia, ya estaba saturado de gente. Pero yo claramente sentí que alguien me jaló, algo me tiró a mí, me aventó para atrás. Yo caí de espaldas, intenté pararme, pero frente a mí estaban dos señoras. Las tomé y yo intenté pararme con ellas y me las traje otra vez hacia mí, me las traigo y al momento que me las traje,
Ellas también trataron de, pues sí, ¿no? La desesperación de pararse, y en eso yo estaba así completamente de espaldas cuando se me vino la losa encima. O sea, vi cómo se vino la losa y pues yo lo que hice fue cubrirme la cara y recuerdo que dije, Dios mío, ¿no? Ayúdame. Me tapé la cara y ya, se hizo el silencio. Cuando abrí los ojos, había bastante polvo, no se veía nada y un silencio, nada se oía. Lo que hice fue cubrirme la boca con mi playera y volví a cerrar los ojos hasta que pasó el tiempo. No sé cuánto tiempo haya pasado. Pero lo que me hizo reaccionar, o sea, yo no me desmayé, ni me dormí, ni nada. Sino lo que me hizo reaccionar a mí fue... Empecé a oír golpes afuera, pero sí se oía gente que se quejaba. Ayuda, auxilio, mi pierna. Bastante, ¿no? Pero afuera se oía ya maquinaria que estaban trabajando. Y vuelvo a abrir los ojos y pues lo que alcanzaba a ver era una luz así a lo lejos de una computadora que estaba prendida. Y pues intento moverme, no, la pierna izquierda me dolió horrible. Estaba yo encima de ella, la tenía volteada, estaba yo encima de ella. Y las dos señoras que yo jalé estaban vivas. Estaban vivas esas dos señoras, Diana Loana, creo que se llama una, y la otra señora, no recuerdo, pero fue la primera que sacaron y nunca volvimos a saber de ella. Pero cuando, o sea, yo intento mover mi pierna a ellas. ¿Y quién es usted? Ya les digo, soy el cerrajero. Sentimos un golpe así muy fuerte y enseguida todo se empezó a caer, los libros, el librero, y alcanzamos a salir porque estaba yo muy cerca de la puerta. Caigo al suelo y tengo que arrastrarme hasta donde me pude poner a salvo. Afortunadamente no se cayó el edificio, pero sí quedó muy, muy agrietado. Una vez que salimos todas espantadas, pues la impresión fue mayor porque escuchamos el golpe de cuando cae el edificio, el 1C, y vimos la polvadera, y en eso vi que mucha gente corría, y o sea, yo estaba así realmente en shock. Algunos de mis vecinos quedaron atrapados, no pudieron salir en el instante del temblor, no pudieron salir porque el edificio como que se pandeó y no se podían abrir las puertas. No regresamos más, no perdí prácticamente con la ropa que salimos, con las cosas que traíamos en la mano, eso fue lo único con lo que salimos. Este sismo se ensañó, en primer lugar, con las mujeres. Desde el primer minuto, 2 de cada 3 fallecidos fueron mujeres. El 69% de la lista de damnificados que yo pude confeccionar eran mujeres. Y las propietarias o inquilinas, más o menos el 53%, eran mujeres. Nosotros calculamos que había alrededor de 110,000 damnificados en la Ciudad de México, es decir, alrededor de 27,000 casas, viviendas que fueron dañadas con distinto grado en ese sismo y con un número típico de 4 habitantes por vivienda. Así que el número general es como de 110,000 damnificados, no son pocos. El temblor no nada más nos quitó el departamento, el temblor también nos quitó el concepto de familia que teníamos. En ese momento todos quedamos dispersados. Mi hija se tiene que ir a vivir con sus abuelos de Tampico porque no quería vivir aquí y aparte no había las condiciones.
Y mis hijos, mis 2 varones, se van a vivir con su papá y yo me quedo aquí. Después de la pérdida de un hijo, no hay nada peor que le puede pasar a una persona que la pérdida de su patrimonio. Entonces, lo que tú te estás enfrentando después de una tragedia como el sismo es a un shock, a personas azoradas, a personas que lo perdieron todo. Hay incluso personas que perdieron a un hijo y a su patrimonio. Según datos de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, solo 22 de los más de 800 predios reconocidos se construyen o rehabilitan actualmente. La emergencia no ha terminado. Es un poquito cansado vivir así. A veces hay roces entre vecinos. Y yo creo que más que nada es por la situación, no porque seamos vecinos quizá problemáticos, sino la misma situación de convivir con el baño, los alimentos, los espacios, pues es difícil. Han pasado 2 años del último gran sismo que sacudió a la Ciudad de México. La vulnerabilidad es mayor. La sociedad sigue cometiendo los mismos errores y no existe un cambio profundo. A nivel propietarios de inmuebles, la primera recomendación, vamos a pensar antes del temblor, no modificar los edificios, los departamentos, las casas a voluntad. Somos muy dados a ampliar nuestro departamento, a comprar el departamento de junto o el de arriba, y hacemos modificaciones con la complacencia de un maestro de obras. No consultamos a un ingeniero civil. Hay un problema de fondo ahí porque un alto porcentaje de la población en zonas urbanas vivimos en condominios y de repente olvidamos que los edificios fueron diseñados de una manera muy cuidadosa y no contemplaron el que usted o yo modifiquemos muros de carga o traves, columnas, y eso debilita los edificios. Yo empezaría revisando aquellos edificios que evidentemente ante los ojos de un ingeniero medianamente entrenado tengan esta patología que le llamamos la planta baja débil, ¿no? Porque es donde más necesito columnas y es donde se las quité porque ahí es donde meto los coches o el comercio o lo que sea. Eso es un problema mundial, ¿eh? Yo te puedo mostrar fotos de los últimos 5 terremotos en el mundo. Los edificios que se caen son los que tienen este problema. No todos los que tienen este problema se caen, pero sí los que se caen lo tenían. Otra bastante grave, pero tampoco es una maldición absoluta, es estar en una esquina. Porque el estar en una esquina, yo tengo 2 fachadas con vidrios, ¿no? Muy flexibles, se mueven mucho con un temblor, ya que tengo 2 muros. Entonces, cuando viene el temblor, los 2 muros hacen que ahí no se mueva, es muy resistente, muy fuerte. Y acá se mueve mucho. Entonces el edificio tiende a hacer unas rotaciones muy fuertes y a veces se cae. De algo estamos seguros. Aquí va a volver a temblar y no estamos preparados para afrontarlo.